Entra en vigor el pasaporte COVID para poder viajar por la Unión Europea sin necesidad de guardar cuarentena. Canarias ha emitido 34.000 certificados como estos hasta el momento. El documento permite esa libre circulación en un momento en el que muchos están empezando sus vacaciones. Se espera que sirva de alguna manera para reactivar el mercado turístico. Se ayuda mucho y ya es como menos problema viajar de un país para otro. Funciona perfectamente y con el QR code es estupendo. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Y para hacer esto, bueno, hay que cumplir una serie de requisitos, luego lo vemos. Ese documento arranca justo en el día en el que empiezan los movimientos importantes en los aeropuertos de toda Europa. Canarias no está en esa lista de las que más pasaportes COVID han emitido, un ranking que encabeza Cataluña y Andalucía, pero sí es que espera recibir, esa es la intención, turistas comunitarios, ¿verdad?, para aliviar un poco el mercado y que vengan con ese documento. Pues sí, además nos vamos a ir ya al aeropuerto de Los Rodeos, en la isla de Tenerife, para ver cómo ha sido este primer día de pasaporte COVID en Canarias. Elena Falcón. El certificado COVID digital es válido en todos los países de la Unión Europea. Este código QR es de obtención gratuita, figura en la lengua nacional y en inglés y facilitará la libre circulación en los países de la Unión Europea. Pero atención, porque no es obligatorio disponer de él para poder viajar. Y hoy ha entrado en vigor el certificado verde digital. Ya pueden ustedes inscribirse en el sorteo de los 50.000 cheques de 200 euros del bono turístico. Unos bonos que se ponen en marcha hasta el 12 de julio para incentivar el turismo local. El sorteo será el 14 de julio ante notario y va a costar, es lo que ha invertido el gobierno en él, 10 millones de euros. El gobierno hace un llamamiento a la prudencia porque los datos de los contagios de los últimos días se han disparado. El Consejo de Gobierno está reunido para actualizar los niveles de alerta y para poder trasladar el acuerdo alcanzado ayer con la hostelería de Tenerife. El presidente ha anunciado que mañana se reúne la Junta de Seguridad en Tenerife. Sindicatos, empresarios y gobierno juntos, ahí los ven, en el Palacio de la Moncloa. Eso es lo que ha significado hoy el consenso en torno a la reforma de las pensiones que recuperan la revalorización, pero también habrá reajuste para la generación del baby boom. Silvia Mascareño, buenas tardes. Sí, el ministro de Seguridad Social advierte que los nacidos entre finales de los 60 y mediados de los 70 tendrán que elegir o trabajar más años o cobrar menos cuando se jubilen. Anoche llegaron al puerto de Santa Cruz de Tenerife las 35 personas que fueron localizadas a 400 kilómetros de Canarias en una patera. 6 de ellas se encuentran ingresadas. Hoy hemos sabido que en la travesía los ocupantes tuvieron que desprenderse de varias personas que habían muerto. En esa misma embarcación viajaba la niña de 5 años que murió mientras era evacuada en el helicóptero. Y lo primero que nos encontramos cuando bajan los rescatadores es que había una niña pequeña de 5 años y el estado en el que estaba era muy complicado. Una fuga de agua fue lo que hizo que se desplomase anoche el suelo de un edificio. 48 viviendas tiene en Ofra, en la capital tinerfeña. Fíjense cómo quedaba el bajo de ese piso que está justo en la base de todo el edificio. Los vecinos tuvieron que ser desalojados de inmediato. Estela Díaz, ¿cómo está ahora mismo ese inmueble? Pues más de 120 personas permanecen desalojadas, 10 familias han pasado la noche en un hotel y el resto en casas de familiares. A esta hora el edificio está precintado y custodiado por agentes de la policía local de Santa Cruz de Tenerife. Y ya hay proyecto y acuerdo de las partes, Ayuntamiento, Ministerio de Defensa y socios del club para el retranqueo de ese club náutico y de la base naval en la capital Gran Canaria. Estas obras van a estar listas en menos de 3 años y harán ganar unos 20 metros al frente marítimo, tanto a la altura del club náutico como de la base naval. El nuevo aparcamiento del club va a costarle al ayuntamiento unos 2 millones de euros. Visto para sentencia el juicio contra el dueño de una chupitería en La Laguna, en Tenerife, para el que se piden 37 años de cárcel por agresión, acoso y abuso sexual a clientas y a trabajadoras. Hoy el acusado ha negado todo. Su abogado pide la libre absolución.
Y llega a los cines La Viajante, el primer largo del director lagunero Miguel Mejías, rodada en Tenerife, en Fuerteventura y Gran Canaria, y con la participación de esta casa, Radio Televisión Canaria. Es un proyecto en el que el director ha invertido casi una década. Está protagonizada por Ángela Boix. En el tiempo, algunos cambios a partir de mañana que nos van a acompañar a lo largo del fin de semana. Shaila Falcón. Sí, van a subir las temperaturas. El ascenso será notable en medianías, zonas altas y en el interior de Lanzarote y Fuerteventura. Mañana ya podríamos tener algún valor rondando los 32 grados en la mitad sur de Gran Canaria. La masa de aire cálido va a traer también calima en altura y vamos a tener más sol, aunque las típicas nubes bajas del alisio no desaparecerán por completo. Las veremos a primeras y últimas horas del día. Luego les ampliamos la información en el espacio del tiempo. En los últimos 7 días el crecimiento de casos en Tenerife ha sido superior al resto. El 24 de junio la incidencia acumulada a 7 días fue de 103,2 casos, mientras que en el resto de Canarias ese porcentaje no llegaba al 57. Transcurre toda una semana y mientras en el archipiélago la suma es de 58,6 casos cada 100.000 habitantes, la gráfica en Tenerife supera el 106%. La incidencia acumulada de Canarias en el último día de junio fue del 64,5% y en Tenerife del 112,7%. Bueno, esos son los datos. Los contagios, como ven, están claramente al alza aquí en Canarias, sobre todo en un punto, en la isla de Tenerife, donde en la jornada de ayer se superaba esa barrera de los 200 positivos. A esto hay que añadirle la amenaza de la variante Delta, la variante india, que peligra mucho. Hablamos de una cepa muchísimo más contagiosa y que ya es la responsable del 90% de los nuevos contagios en el Reino Unido. Esta variante ya está presente también en España y va a terminar llegando a las islas en las próximas semanas. Coinciden los expertos en afirmar que es la variante más contagiosa hasta el momento. La cepa Delta ya está presente en 80 países y es la causante del 90% de los positivos de COVID en Reino Unido. En Portugal se ha expandido rápidamente, incluso cerrando escuelas, ya que más del 50% de las infecciones se deben a esta nueva cepa. Hace apenas un mes, el destino seguro que más se vendía de Europa era Portugal. Portugal hoy es el segundo país con más contagios de toda Europa detrás del Reino Unido. Por lo tanto, aquí debemos extremar muchísimo lo que es todas las cautelas, las medidas, porque en cualquier momento podemos tener una situación que se vuelque. Según los expertos, esta variante todavía no está presente en el archipiélago, pero no hay que relajarse, ya que las autoridades sanitarias estiman que en agosto sea la mayoritaria en el mundo. Lo cierto es que la variante Delta es más contagiosa que la original, que la alfa de Wuhan, lo cual implica que es más arriesgado que ahora estés a 1 metro de tu amigo sin mascarilla que hace 2 meses. Esta cepa Delta ya supone un 10% de los contagios en España. Fuerteventura es otra de las islas que sufre repunte de casos. Rubén Castellano, 41 nuevos positivos en la última actualización. Sí, ese repunte de nuevos contagios ha elevado el número de casos activos en la isla de Fuerteventura hasta los 141. Ya la isla venía sumando durante toda la semana más de 10 casos por día, pero en el día de ayer se contabilizaban esos 41 nuevos contagios y tan solo una alta médica. Eso sí, todos se mantienen en aislamiento domiciliario y ninguno hospitalizado por el virus. 19 de esos 41 nuevos contagios del día de ayer proceden de una empresa de la industria alimentaria de la isla. Por su parte, el Cabildo de Fuerteventura ha lanzado un mensaje a la ciudadanía majorera de prudencia y responsabilidad. Nosotros seguiremos muy pendientes de la actualización de los datos para ver si se trata de una tendencia al alza o un caso puntual el día de ayer, y también muy pendientes del Consejo de Gobierno para ver si esto podría variar el nivel de alerta, que ahora mismo la isla de Fuerteventura está en el nivel de alerta 1. Bueno, contagios como estos forman parte de los 98 nuevos brotes de la última semana que ha contagiado a 539 personas en Canarias. La mayor parte de ellos se han producido en el ámbito social, familiar y laboral. En Tenerife, el último brote detectado afecta a los trabajadores de un centro educativo. Hay 7 positivos confirmados y otras 43 personas en cuarentena. Se contagiaron en un almuerzo de fin de curso celebrado en una terraza de un restaurante donde no se respetaron las medidas de seguridad.
Ahora mismo los sanitarios estamos en manos y el virus está en manos de la población que aún no está vacunada y que necesariamente tiene que cumplir las normas. Es muy sencillo, es mascarilla, es distancia y lugares ventilados. Podemos estar porque somos jóvenes, pero vamos a cumplir las medidas, vamos a hacer el último esfuerzo, porque es que si no, de verdad, esta curva sin restricciones ahora mismo va a ser muy difícil doblegarla. Y uno de los brotes laborales surgió en un hotel de Lanzarote. De momento hay 6 personas afectadas. Desde Sanidad recuerdan que el riesgo de contagiarse es más elevado en los espacios cerrados y poco ventilados. Hablando de brotes, en Mallorca los 180 estudiantes que estaban en cuarentena en un hotel en Palma por un macro brote y que han dado negativo en las pruebas ya han abandonado ese hotel, Belver, donde estaban confinados, para dejar la isla. El juzgado ordenó mantener únicamente el confinamiento de los que sí que son positivos, por lo que en el hotel quedan todavía 70 estudiantes. Y confinado también otro grupo de 31 estudiantes españoles en un hotel de Malta por el positivo que ha dado un pasajero en su avión. Se trata de estudiantes de fisioterapia de Tarragona. Viajaron para celebrar su graduación. De esos 31 estudiantes, 29 están vacunados y por orden de las autoridades sanitarias permanecen confinados desde ayer con la previsión de guardar cuarentena durante 14 días. Pues con todo este panorama, el Consejo de Gobierno estudia las medidas acordadas ayer en esa mesa técnica de la hostelería tras el reciente auto del Tribunal Superior de Justicia canario que impide el cierre de los interiores en la restauración. Carlos Bilbao, su decisión, la del Gobierno, la conoceremos esta tarde. Así es, se trata del asunto más urgente que estudia el Consejo de Gobierno en estos momentos y que permitiría la presencia de clientes en el interior de la restauración en nivel 3, una medida de la que tendremos confirmación a partir de las 5 de la tarde de hoy en rueda de prensa. El presidente Ángel Víctor Torres ha vuelto a subrayar hoy la preocupación del Gobierno por la situación de los contagios y por la falta de herramientas más allá de la vacunación para el control ya sin toque de queda y el reciente auto del Tribunal Superior de Justicia. Ha asegurado que se fiscalizará el cumplimiento estricto de las medidas, para lo que se convoca a la Junta de Seguridad para el día de mañana y ha hecho un nuevo llamamiento a la ciudadanía para doblegar la curva desde la responsabilidad. Si nos equivocamos de enemigo, lo pagará la sociedad canaria. El enemigo sigue siendo el virus, el coronavirus, la COVID. Y por tanto hay que hacer este esfuerzo último de unidad de acción, apartar diferencias y buscar salidas para que en las próximas jornadas empecemos a tener menos contagios que el día anterior. Y balance positivo del sector de la hostelería tras el acuerdo con el Gobierno de Canarias en el que bares y restaurantes de Tenerife, a pesar de encontrarse en nivel 3 de alerta sanitaria, han pactado cerrar a las 12 de la noche. Las terrazas podrán abrir al 75% de su capacidad y al 40% en el interior y al 50% si se trata de personas vacunadas. Medidas que el sector piensa dar estabilidad y también un pequeño respiro. Los empresarios apelan a la responsabilidad de los clientes y los trabajadores para poder doblegar la curva. Muy contentos porque hemos conseguido pues, que la gente ya tenga claro que, a no ser que esto se dispare, va a poder trabajar con una previsión más a futuro y no va a tener que estar la incertidumbre cada semana de saber si los contagios suben o no suben una cantidad determinada y que nos hagan cerrar, ¿no? Con lo que supone las pérdidas en proveedores, mercancía y demás. Los que no lo están tan contentos son los empresarios del ocio nocturno agrupados en la Asociación Canarias de Noche, que anuncia que en los próximos días van a presentar una demanda contra las restricciones horarias en su sector. No comparten que el cierre hasta las 2 sea una medida eficaz para reducir los contagios. Lamentan que no se les haya incluido en esa mesa técnica a la que sí que se convocó a los sectores de la restauración y de la hostelería. Nosotros somos el ocio regulado, reglamentado, la actividad debidamente preparada para controlar el ocio nocturno, para evitar que haya botellones masivos. Lo que más estamos reclamando es que se nos restauren los horarios que tenemos en nuestras licencias y, evidentemente, que la actividad también pues, adopte una desescalada acorde a las circunstancias actuales. Y hoy entra en funcionamiento el certificado COVID digital para poder viajar con seguridad. Es válido en toda la Unión Europea y permite viajar por Europa sin necesidad de una PCR si se está vacunado o se ha superado ya la enfermedad.
Elena Falcón, hoy empiezan a usarse en los aeropuertos canarios. Como este, que se puede presentar en formato electrónico o en papel y que acredita que ya estamos vacunados, que hemos superado la COVID-19 o que disponemos de una prueba con resultado negativo. Coincidiendo con el inicio de sus vacaciones, algunos pasajeros han hecho uso ya de este sistema que entra hoy en vigor y que permitirá que se vayan eliminando de una manera paulatina y coordinada las restricciones de movimiento en los países europeos. El certificado se solicita a través de las páginas web de los servicios de salud de las diferentes comunidades y se presenta en la zona de llegada de vuelos internacionales, donde personal de sanidad exterior se encarga de los controles. En tiempos de COVID, la información sobre nuestra salud es lo que elimina las fronteras. Va a contribuir a la reanudación de los flujos turísticos, lo que es muy importante para un país turístico como España y aún más para vuestra comunidad autónoma, que depende del turismo, una gran parte del PIB de las Islas Canarias. Hace ya algunas semanas que los aeropuertos cuentan con los dispositivos para la lectura de los certificados COVID. Había como una barrera donde tenías que decir si traía el PCR hecho o si estaba vacunado. Entonces nosotros dijimos que lo que teníamos era el certificado de vacunación, se lo mostramos y pasamos. Usuarios y compañías coinciden en que es una ventaja que un código QR recoja la información precisa para poder viajar. Simplifica muchísimo los procedimientos, los clarifica, porque había también bastante confusión, y sobre todo da tranquilidad al pasajero de que no va a tener ningún problema a la hora de acceder o salir de un determinado país. El pasaporte COVID es válido en todos los países europeos y facilitará la movilidad entre ellos, pero de momento no es obligatorio portarlo. Bueno, pues ese certificado no va a hacer falta, no es necesario para viajar, por ejemplo, entre islas, y los residentes canarios van a tener una ayudita extra para poder disfrutar aquí en Canarias de sus vacaciones. Bueno, una ayuda si tienen suerte, porque los interesados en los bonos turísticos de 200 euros ya pueden desde esta mañana inscribirse por internet. No hay prisa porque el plazo va a concluir el 12 de julio, pero hará falta suerte. Sí, necesitan suerte justamente porque se asignan por sorteo ante notario. Recuerden, hay que decantarse por una de las dos modalidades, el bono de alojamiento o el bono de agencia de viaje. Hay que agotar además ese cheque antes del 31 de diciembre. Arranca el plazo de inscripción para los 50.000 bonos turísticos de 200 euros. Eso sí, con algo de retraso y con algunos problemas de colapso en la web. Somos playas, somos playones. La mitad, 25.000 cheques, serán solo para alojamientos. El beneficiario deberá gastarse de su bolsillo otros 200 euros. Podrá emplear el bono en varias estancias o también 2 o más adultos pueden aportar, por ejemplo, sus cheques a una misma factura de hotel. Somos noveleros. Los otros 25.000 bonos serán para paquetes vacacionales contratados en agencias de viaje. Deberán incluir un alojamiento de al menos 4 noches si es antes del 31 de septiembre y 2 noches si es entre octubre y diciembre. En este caso no obliga al beneficiario a aportar dinero. El gobierno invierte 10 millones de euros para reactivar el sector. El objetivo final es fomentar el consumo canario. Todo el turismo regional jugó un papel fundamental el año pasado. Creemos que también este. El plazo de inscripción concluye el 12 de julio. El sorteo ante notarios será el 14 y al día siguiente se conocerán a los 50.000 afortunados. Los bonos deberán utilizarse antes del 31 de diciembre. Muchos municipios canarios dependen del turismo. Es el caso de Granadilla de Abón. Es uno de los municipios de Canarias que más preocupan por su alta incidencia acumulada de COVID-19. Gemma Padilla, ¿qué medidas va a tomar el ayuntamiento? Así lo ha establecido el Ayuntamiento de Granadilla de Abona debido al alto número de casos positivos de COVID. Concretamente se establecerá un control de aforo en esta playa del Médano donde nos encontramos y en Playa Chica a unos metros de aquí. Además, durante todos los fines de semana la policía local se encargará de limitar el acceso a la zona del muelle con el objetivo de vigilar la seguridad de toda la población. Estas medidas estarán vigentes durante todo el verano, los meses de julio y agosto, aunque se baje de nivel de alerta a Tenerife. Ahora mismo la decisión es por prevenir, por evitar todo este tipo de aglomeraciones y sobre todo por salud. Muchas veces no gusta este tipo de sesiones, pero quiero dejar claro que es responsabilidad de todos y el ayuntamiento tiene que tomar una vez más una medida que es ejemplo de las circunstancias que actualmente nos encontramos.
Y este 1 de julio, el municipio reño de Valverde consigue por primera vez en su historia una bandera azul para una de sus zonas de baño. La playa de Timijiraque goza desde hoy de este distintivo de calidad. Además, la Restinga, en el municipio del Pinar, también ha renovado su bandera azul por 5º año. Hoy es un día muy importante para nuestro municipio. Por primera vez obtenemos una bandera azul en una de nuestras playas. Yo creo que es un reto para nosotros haberla conseguido y sobre todo el trabajo que tenemos que seguir haciendo para que esta no sea este año únicamente cuando se conceda, sino que la mantengamos en el tiempo. Bueno, estamos hablando de curvas, de datos, de incidencia. Sanidad acaba de actualizar, ahora cuando faltan 10 minutos para las 3 de la tarde, los datos de la pandemia en Canarias. Cristina Quesada, últimas 24 horas. Pues los datos según esa última actualización de Sanidad no son nada buenos. Hoy registra Canarias 378 contagios nuevos. Es la cifra más alta que se registra en Canarias, al menos a lo largo de este 2021. Eso sí, esos datos todavía no se reflejan en la actividad hospitalaria y hoy no hay que lamentar ninguna persona fallecida. Por islas, de esos 378 contagios nuevos, 248 se registran en Tenerife, 82 en Gran Canaria, 33 en Lanzarote, 6 en El Hierro, 8 en Lanzarote y 1 en La Palma. Solo La Gomera se libra hoy de contagios nuevos. Ahora mismo en las islas hay 3.413 casos activos y la incidencia acumulada los últimos 14 días sube a 129 casos por 100.000 habitantes. Bueno, nos hemos quedado con ese dato impactante, 378 nuevos positivos en las últimas 24 horas, la cifra más alta para que vean la tendencia desde que hemos comenzado este año. Vamos ahora con otras cosas porque hemos visto hoy la imagen del consenso en torno a la reforma en las pensiones. Hoy hemos visto esa firma oficial en la Moncloa, unas pensiones, Silvia Mascareño, que recuperan la revalorización según se encarezca la vida. Sí, era una de las principales reivindicaciones de los sindicatos, evitar que los pensionistas siguieran perdiendo poder adquisitivo. Los que lo van a tener más complicado serán la generación del baby boom, los nacidos entre finales de los 60 y mediados de los 70, porque el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ya advierte: o tendrán que elegir alargar la vida laboral o cobrar menos de la pensión. A pesar de todo, el gobierno insiste: tendrán que elegir, es una de esas opciones, pero lo que se firma hoy sale del Palacio de la Moncloa con consenso y además garantiza la sostenibilidad del sistema en las próximas décadas. Gobierno y agentes sociales sientan las bases para reformar totalmente las pensiones. Primer paso, vincularlas de nuevo al IPC. Ya no volverá a depender, como ha pasado en estos últimos años, del gobierno de turno la revalorización de las pensiones. Los pensionistas y las pensionistas de nuestro país tienen la seguridad de que sus pensiones se van a revalorizar de acuerdo con el coste de la vida. Es de mucha trascendencia que se lance un mensaje de certidumbre y que se aproxime el problema, entre comillas, lo de problema de las pensiones, desde una visión distinta a la que se deducía de la reforma del año 2013 y de las políticas de austeridad. Se premiará a quien alargue su vida laboral y se penalizará a quien adelante la edad de jubilación. Genera confianza también en los inversores de este país y genera confianza también, no solo tiene que generarla en aquellas personas que estén ya jubiladas, sino que tiene que generar esa confianza en las personas que entran en el sistema. Damos estabilidad, damos claridad a las pensiones con nuestras reformas, con este acuerdo que estamos presentando hoy. Nuestro sistema público de pensiones es totalmente viable, es totalmente sostenible y lo estamos demostrando. Según el Gobierno, esto marca un antes y un después en nuestro sistema público de pensiones. Aquí en las islas, los interinos en huelga piden la dimisión de la directora general de Función Pública del Gobierno de Canarias, Laura Martín, una semana después de firmar el principio de acuerdo. La decisión del Gobierno de sacar en el concurso de traslado de los funcionarios de la Administración Pública de Canarias unas 90 plazas de los trabajadores afectados por abuso de temporalidad, cuando en el acuerdo se contempla que no se pueden ofertar, ha provocado la indignación de los trabajadores temporales. Advierten que de llevarse a cabo irán a los tribunales. La dimisión de Laura Martín tiene que llevarse a cabo. Lo que ha hecho es muy grave, porque se ha saltado la negociación. De hecho, ya el comité de huelga nos hemos dirigido a ellos para que rectifiquen
y de no ser así ya les hemos anunciado que llevaremos lo que han sacado a los tribunales de justicia. Estos días les hemos contado todo sobre la reducción en ese diferencial fiscal a las producciones audiovisuales aquí en Canarias. El clúster audiovisual canario, que aglutina a las empresas del sector, está muy atento a estas decisiones y hoy vamos a conocer un poquito más de detalles. De hecho, piden que se aclare la situación cuanto antes porque la incertidumbre jurídica puede poner en peligro futuras producciones. Los increíbles paisajes de Canarias atraen cada año rodajes de cine, series o publicidad. Si quieres tener un paisaje extremo y único y con esa especie de halo salvaje, pues tiene sentido, de alguna forma, pues, el esfuerzo que supone ir con un sitio distinto. Brad Pitt, Shirley MacLaine o Penélope Cruz son solo algunas de las estrellas que han trabajado aquí, pero probablemente el lugar elegido habría sido otro si no contásemos con condiciones fiscales más ventajosas que en la península. Lo que necesita el sector es seguridad jurídica. Ahora mismo justamente no sabemos ni lo que está aprobado claramente. Sostienen que más allá de porcentajes, esa incertidumbre pone en riesgo producciones que generan economía y empleo para las islas. Mínimo estamos hablando de 60, 80 o 100 contrataciones. Una peli media alta a partir de 500 y las muy grandes pues sí, van más de 1000 personas de puestos de distinta cualificación. Y a eso se añade toda la economía que se genera alrededor de un rodaje que es enorme, ¿no? Hoteles, coches de alquiler. Solo durante el confinamiento, Canarias perdió inversiones audiovisuales por valor de 31 millones de euros. Y en torno a este asunto, Coalición Canaria ha pedido al Gobierno que presente un recurso de inconstitucionalidad y que solicite la convocatoria urgente de la Comisión Bilateral Canarias-Estado para abordar la modificación del REF, que consideran un atropello. Además, solicitan que el Parlamento celebre un pleno extraordinario y que comparezca el presidente para dar explicaciones. Si no paramos este atropello ahora en este momento, el Gobierno del Estado, Pedro Sánchez, tendrá patente de corso junto a su ministra de Hacienda para ir desmantelando el REF, que parece que es lo que se esconde detrás de toda esta maniobra por parte del Gobierno de España. Pues sobre este asunto, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, apuesta por la vía de negociación política con el Gobierno central para subsanar esa situación. Eso sí, añade el presidente que no descarta la vía judicial si no se logra un acuerdo con el Estado. Espero que podamos llegar a un acuerdo de carácter político, es lo primero que tenemos que intentar. Si no se consigue el acuerdo político, hay otras vías. Incluso que sea la justicia que lo termine aclarando, pero vamos por pasos. Ahora lo que procede es que nos sentemos con el Gobierno de España ante una situación que cada gobierno ve de manera diferente. Y el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, defiende y apuesta por el actual modelo de atención a las personas con discapacidad de Lanzarote. Así lo ha manifestado tras conocer la labor de Adislan, una asociación que estos días se ha manifestado contra la licitación del servicio porque temen que se termine privatizando. Confío en que todos entendamos que ese es el modelo que hay que defender, ¿eh? No tengo dudas de ninguna clase. Es decir, implicación familiar, asociación sin ánimo de lucro, un funcionamiento que en realidad es el de una cooperativa, pensándolo bien y atendiendo a la gente para integrarla en la sociedad y no para recluirla. Susto, vamos con otro asunto, el que vivieron anoche en Tenerife unos vecinos. La policía local en Santa Cruz tuvo que desalojar todo un edificio, 48 viviendas en total, tras desplomarse parte del suelo de uno de los bajos. Esto ocurrió en el barrio de Ofra. Estela Díaz está justo enfrente de ese edificio. Estela, buenas tardes. La pregunta es, ¿han podido ya regresar los vecinos a sus casas que durmieron anoche fuera? Buenas tardes, Paco. De momento los vecinos tendrán que esperar a recibir esos nuevos informes de los técnicos del Ayuntamiento y de Enmasa que avalen la seguridad de los cimientos de este edificio. A esta hora el inmueble continúa precintado y custodiado por agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife. Fuentes del Ayuntamiento apuntan a una fuga de agua vinculada al cambio de una tubería como la causa de que se desplomara el suelo de ese bajo
abajo. Más de 120 personas permanecen desalojadas. 10 familias han pasado la noche en un hotel y el resto en casas de sus familiares. El consistorio pide a los vecinos paciencia, unos vecinos que a lo largo de toda la mañana hemos visto venir hasta aquí para recoger ropa, medicamentos y también documentos. Así llegaban los diferentes técnicos para realizar los informes. Ya hemos hablado con alguna empresa que junto con Enmasa, Urbanismo y Viviendas Municipales van a venir a ver el edificio, en qué estado se encuentra la estructura del edificio. Yo creo que con eso, espero que en 24 o 48 horas, en fin, vamos a esperar a que estén los informes técnicos, podremos tener garantías de si se puede volver o no al edificio en condiciones. 1 o 2 noches más en las que los desalojados tendrán que seguir fuera por este derrumbe, posiblemente causado por una fuga de agua. Sé que un compañero del edificio que está haciendo el mantenimiento estaba adentro y por media hora no lo cogió dentro. No sabemos si había humedad, se ve que había humedad. Tanto anoche como hoy se ha permitido entrar a los vecinos a sus casas. Dejar pasar poco a poco a toda la gente a sacar cosas. A los animales y lo más esencial, claro. ¡Pum, pum, pum! Digo, ¡ay! ¿Tiene? Abro la puerta, dice, señora, tiene usted que salir de aquí. Los vecinos que hayan pasado la noche con sus familias pero prefieran seguir en un hotel podrán hacerlo comunicándolo al ayuntamiento. Bueno, y cuando se cumple un año de gobierno en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, desde la moción de censura, el alcalde nacionalista José Manuel Bermúdez ha hecho balance del tripartito con el Partido Popular y con la concejal de Ciudadanos, Evelyn Alonso, una alianza que, según el alcalde, fomenta la participación ciudadana. Destacan estos 12 meses las ayudas sociales que han aprobado para las familias más vulnerables. Para nosotros las ayudas a las personas han sido muy importantes. Como ejemplo, desde 9 meses, desde el 1 de octubre del 2020 hasta el 25 de junio del 2021, se han gestionado más de 61.000 prestaciones sociales y ayudas con un importe superior a 8 millones de euros, solamente en tarjetas de alimentos para familias desfavorecidas. De enero a marzo hemos superado 1.700.000 euros. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria consigue todos los apoyos para ejecutar el retranqueo del Arsenal y también el Real Club Náutico. Y ha sido mucho trabajo, mucho tiempo, casi 4 años de negociaciones con la base militar, Ministerio de Defensa y finalmente con los socios del Club Náutico que también tenían que dar su palabra. A estas alturas el consistorio espera que las obras finalicen en menos de 3 años. El Frente Marítimo va a ganar unos 20 metros de espacio. A cambio, el Ayuntamiento va a construir un nuevo aparcamiento al club que va a costar 2 millones de euros. Es la zona de Alcarabaneras. En menos de 3 años pasará a tener este aspecto. Es el proyecto de retranqueo del Arsenal. Son 9.000 metros cuadrados que pasan de privado a uso público. Gran parte de esta superficie es la zona de aparcamiento del Real Club Náutico. Anoche sus socios votaron a favor de cedérselo al ayuntamiento. Primero con la Armada aquí, queríamos llegar a un acuerdo primero con ellos antes de irnos a Madrid. Siempre ha sido una relación fructífera que nos sirvió para ir al Ministerio de Defensa y llegar a un acuerdo político allí para poder retranquear la base naval. Se ganará en seguridad, más espacio para el peatón y el carril bici. Se va a mantener la portada que está protegida, que será como una especie de arco de triunfo que podremos rodear. Se va a transformar el Museo Naval y vamos a tener un espacio donde vamos a ver la fachada del Náutico que hoy no podemos percibir porque hay un muro. Tras firmar con el Club Náutico y el Ministerio se licitará la obra. Esperan que finalice en unos 2 años y medio. Más de 40 años llevan buscando soluciones para este problema en La Palma. Les hablamos de las escorrentías, el aprovechamiento de estas escorrentías en el Barranco de las Angustias. Cuando llueve, millones de litros de agua se pierden en el mar, algo que el Cabildo quiere ahora evitar. Una imagen que se repite en La Palma con las lluvias del invierno. El agua se pierde barranco abajo, impidiendo que este recurso pueda ser utilizado por el sector agrícola, especialmente en la zona del Valle de Aridane, ahogado desde hace años por la sequía. Ahora el Cabildo busca una solución técnica viable para el aprovechamiento de estas escorrentías. Estamos hablando no solo de extraer agua de una manera razonable y sostenible del subsuelo,
sino aquello que podamos obtener también de las aguas de escorrentías que vayan por ese barranco siempre es bienvenido. Una acción que desde el sector primario ven necesaria. Está claro que el agua de escorrentía es muy violenta en un momento determinado, pero que se acaba enseguida, porque según el clima cada vez llueve menos y llueve más violentamente, lo cual también tenemos que ver en ese estudio que tenemos que tener algo que capte el agua muy pronto y porque el tiempo de escorrentía es mínimo. En 4 meses los técnicos entregarán su estudio que será examinado por el Consejo Insular de Aguas para evaluar la conveniencia de su ejecución. Los migrantes que llegaron ayer a Tenerife están pendientes ahora de la comprobación de su identidad. En eso está la policía. Lidia Lorenzo, de los 32 hay 4 hospitalizados. Sí, 4 de esas 32 personas se encuentran ingresadas en este hospital de la Candelaria, 2 de ellas con pronóstico grave ya que presentaban un importante cuadro de deshidratación. El resto está pendiente de su identificación. Recordamos que estas personas fueron rescatadas a 500 kilómetros de la costa de Mauritania por un buque mercante. En ese momento viajaban 35 migrantes. 3 de ellos fueron trasladados con un helicóptero a Gran Canaria. En el trayecto, una menor de 5 años falleció. Esa niña iba a reunirse con sus padres que viven en Francia. La ONG Caminando Fronteras denuncia la situación de desamparo que viven estas personas y sobre todo la violencia que sufren en sus países de origen. Piden a los gobiernos que se facilite la reagrupación familiar y también que se respeten los derechos humanos. Estamos intentando tener más noticias porque hay otras familias que nos están preguntando, estamos buscando una mujer embarazada que no ha dado señales de vida, a su familia que también está en Costa de Marfil preguntando por ella, y lo que estamos haciendo ahora es intentando dar respuesta a las familias. Estamos viendo cada vez más embarcaciones con muchas mujeres y con muchos niños que vienen de esa zona, mujeres también que son perseguidas, ¿no?, por el hecho de ser mujer y que son víctimas de violencia machista. Ese salvamento se produjo casi al límite de la capacidad operativa de los servicios aéreos de rescate, los conocidos como SAR. Tuvieron que volar a 400 kilómetros de las costas canarias para poder encontrarse con un durísimo escenario, Paco. Muy duro. Una patera que además llevaba 17 días a la deriva, con personas exhaustas, 3 de ellas, de hecho, una menor y 2 adultos, además con graves problemas físicos. Nosotros hemos podido hablar hoy con el responsable de ese operativo del equipo de salvamento sobre cómo fue, se lo pueden imaginar, de trágica esa complicada operación. Ya sabíamos que iba a ser una misión dura porque el carguero se encontraba a unas 260 millas aproximadamente y eso suponía que íbamos a llegar prácticamente al ocaso. Lo primero que nos encontramos cuando bajan los rescatadores es que había una niña pequeña de 5 años y el estado en el que estaba era muy complicado. No tenía pulso, estaba fría y se intentaron hacer todas las maniobras de reanimación posible. Esta niña termina falleciendo en la misma aeronave, pero el impacto de su muerte no tiene espacio en esta pequeña cabina. La mujer entró en parada cardiorrespiratoria y fue mediante la actuación, en este caso combinada, de nuestro enfermero y de los rescatadores que estuvieron haciendo maniobras RCP que consiguieron de alguna manera resucitarla. Centrarse en esa persona que aún puede ser salvada es parte de un entrenamiento que exige rescatar a náufragos en las peores condiciones. Pueden llegar a estar cerca de media hora en el mar, en el agua, con fuerte oleaje y con personas que no están, digamos, colaborando porque se están debatiendo, pues eso, entre la vida y la muerte. Una situación que asumen pueden encontrarse cada vez que salen a un rescate. Y hoy además se ha realizado el traslado a Tenerife de 39 migrantes adultos que llegaron a la Isla del Hierro el pasado 17 de junio. Arribaron en su día en una patera hasta el puerto de la Restinga. Mientras tanto, en la isla permanecen 38 personas de otra embarcación. Fueron rescatadas al sur del Hierro el pasado sábado. 2 de ellas siguen ingresadas en el hospital en Valverde y 19 apuntan que son menores. Por cierto, que el secretario de Estado sobre migraciones, ha anunciado un nuevo centro logístico que se va a abrir en Canarias, especialmente enfocado en los meses de verano ante la llegada incesante de migrantes a las islas. El objetivo es mantener una estrategia preventiva ante un problema estructural y la ruta a seguir es visión estratégica.
En segundo lugar, cambio de paradigma para afrontar la política migratoria como oportunidad y no como terreno de confrontación social y política. Y en tercer lugar, apelación a un necesario consenso por la migración en nuestro país. A día de hoy en Canarias hay menos de 1.800 personas, lo que supone un 30% de la capacidad de los centros, y ha anunciado... Se va a establecer otro centro logístico con material que se instaló inicialmente y que posteriormente se retiró por la puesta en marcha de instalaciones habitacionales. El secretario que visitó los centros de Tenerife de incógnito ha reconocido el trabajo de las administraciones locales y organizaciones. Es especialmente significativo que se consiguiera, en medio de esa llegada masiva y de esas imágenes que nos atormentaron de esa manera, que se consiguiera mantener a raya la propagación del virus en el archipiélago de Canarias. Y creo que es un éxito compartido. La voluntad del Gobierno es que no vuelva a haber un volumen tan elevado. Visto para sentencia ha quedado hoy el juicio contra el dueño de la chupitería en La Laguna, en Tenerife. Recuerden que se piden para él 37 años de cárcel por agresión, acoso y abuso sexual a clientas y a trabajadoras. Hoy el acusado ha negado todos los hechos y su abogado pide la libre absolución. En esta última sesión del juicio, el acusado ha negado de esta manera todos los hechos que le imputa la Fiscalía. ¿Tampoco le hacía preguntas de índole sexual? No. Mire, ¿en el bar se permitía la entrada de menores? No. Dijo si estaría dispuesta a practicar sexo por dinero y a bailar de manera sexy en la barra. Mentira. ¿Niega la agresión sexual que Evelyn ha relatado? ¿La niega? Lo niego. Se ha extendido un poco más en las respuestas a su abogado. A la altura de aquí. Estamos hablando de que... Así detallaba cómo de estrecho era el bar y sobre todo la barra donde supuestamente se cometieron varios de los abusos. Fiscalía y acusación mantienen la petición de 37 años de cárcel. No hay una víctima, señoría. Hay muchísimas víctimas. Son 11 personas que han denunciado unos hechos de contenido sexual, de ataques hacia sus personas. A lo mejor se rozaba. Uy, qué gran delito. La fiscal y el abogado de la acusación particular pidieron su ingreso inmediato en prisión preventiva, algo a lo que no accedió el tribunal por considerar que no hay riesgo de fuga. Tras 4 días, el juicio ha quedado visto para sentencia. Bueno, y ahora vamos a mirar un momento al exterior. Noticias fuera de Canarias. Empezamos en Miami. Ya son 18 los fallecidos, entre ellas 2 niñas, en el derrumbe de un edificio de apartamentos de 12 plantas en Miami. Se han encontrado otros 6 cuerpos cuando se cumple una semana del suceso. Permanecen desaparecidas 145 personas. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, aunque no es candidato oficial a nada, ha dado un mitin en Texas que ha revivado el sueño de su reelección para sus seguidores. En su discurso criticó la política de fronteras abiertas de los demócratas. Londres y Bruselas llegan a un acuerdo y retrasan otros 3 meses los controles aduaneros sobre los productos cárnicos en Irlanda del Norte, un gesto de buena voluntad para aliviar la tensión del Brexit. El fenómeno que está causando la ola de calor extremo en Canadá, llamado cúpula de calor, está aumentando las muertes en el país norteamericano. El número de muertes repentinas en los últimos días alcanza ya los 500, lo que supone el triple de lo habitual en estas fechas. En Fuerteventura, la Policía Nacional ha detenido a 2 hombres por tráfico de drogas. Conformaban una rama canaria de una organización criminal liderada desde Marruecos que introducía en embarcaciones neumáticas hachís y cocaína aquí en el archipiélago. Luego ocultaban la droga entre chatarra y era enviada hasta la península. En total se han incautado 1.270 kilos de hachís en una nave industrial que está en el Matorral, en la isla Majorera. Orgullo e igualdad es el lema al que la ONCE ha dedicado el cupón del próximo sábado 3 de julio, un cupón con motivo del Día del Orgullo LGTBI 2021. 5,5 millones de cupones se van a repartir por toda España y de esta manera la organización se une a la lucha por la igualdad de las personas con independencia de su orientación sexual, identidad o expresión de género. En La Gomera se ha presentado hoy la segunda edición del Festival de Música Sant en Sant.
Es el primer evento de ocio de estas características que tiene lugar en La Gomera y que reanuda su actividad después de la crisis sanitaria. El acto ha sido en Valle Gran Rey, la localidad elegida para su celebración el próximo 21 de agosto. La primera edición del festival fue en 2019 y contó con la participación de artistas canarios como El Vega, Juaco o Ray Castellano. Las entradas ya están a la venta. Y por supuesto agradecer a todas las instituciones. La primera tuvo mucho éxito y apostar por este segundo y apoyarlo, por supuesto no podíamos dejar de hacerlo, ¿no? Es un festival que viene generado por jóvenes de La Gomera y eso es muy importante. Vamos a trabajar para que se pueda consolidar y en los próximos años podamos seguir repitiéndolo, porque yo creo que es un reclamo y algo que nos va a ayudar a ir recuperando la normalidad. El evento siempre ha intentado destacar el talento canario. El cabeza de cartel va a ser Loco Playa. La Filarmónica de Gran Canaria, con el maestro Domingo Indoyan al frente, celebran el centenario del fallecimiento del célebre músico Camille Saint-Saëns con la grandiosa Sinfonía número 3 con órgano. Al frente del órgano tendremos a Auxiliadora Caballero y el programa se completa con Mi Madre la Oca de Maurice Ravel. El repertorio se podrá disfrutar esta noche y mañana a las 8 en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. Y esta misma noche llega a las pantallas La Viajante, el primer largometraje del director tinerfeño Miguel Mejías. Con participación de Radio Televisión Canaria y del Gobierno canario, esta película fue rodada entre Tenerife, Fuerteventura y Gran Canaria. Mejías tardó casi una década en terminar esta historia de soledad y paisajes remotos interpretada por la actriz Ángela Boix. Bueno, un adelanto deportivo, poco más de 24 horas para que vuelva a jugar la selección española. Yo me atrevo a pronosticar, Armando, que Pedri va a estar en el 11. Bueno, estamos seguros de que va a estar una vez más en el 11, por lo visto hasta ahora. Lo ha jugado todos los partidos que ha jugado España en la Eurocopa. Pero hoy nos preguntamos qué es lo que hace fundamental y único a un chico de 18 años para toda una selección española. Un adelanto, es la combinación perfecta entre el esfuerzo físico, el despliegue físico y la calidad que se nota en la cantidad de pases buenos que da el tinerfeño. Lo vemos después en los deportes, también hay apuntes, hay novedades en la pretemporada del Tenerife y de Las Palmas. Dos apuntes, dos simples ejemplos, canteranos, dos pistas, canteranos y despedidas. Se van jugadores de uno de los equipos. Yo me quedo con la incógnita. ¿Quién se va? Hay que quedarse para verlo en los deportes. Es lo que hay. Bueno, Armando, nos quedamos para conocerlo. Vamos terminando ya. Recuerden, como siempre, que la información regresa esta tarde en el Telenoticias, así que pueden seguir informados a través de nuestra web y en las redes sociales. Después, previsión del tiempo con Xalia Falcón y el concurso con Dani Calero. Hasta mañana, muy buenas tardes. Adiós.